como por ejemplo los fariseos o los saduceos. Ustedes en el Antiguo Testamento eso no lo encuentran. Entonces vamos a mirar el surgimiento y la necesidad que hubo de que surgieran algunos que son sectas o instituciones. Había varias sectas en el tiempo de Jesús. Sectas, en ese tiempo no era mal visto como se ve ahora. ¿Sí? En aquellos tiempos una secta era un grupo perteneciente era un sector perteneciente a un grupo más grande. Entonces, en la nación judía había varios sectores, ¿sí? Entonces, uno de los sectores eran los fariseos. Esas sectas, en principal, los fariseos fue la más grande y la que más perduró. Surgieron de un grupo que ustedes recuerdan que en la clase pasada hablamos acerca de los macabeos. ¿Recuerdan ese detalle? ¿Cuántos estuvieron en la clase pasada? Levanten la mano. ¿Recuerdan que hablamos de los macabeos, lo que estuvieron? Melvin, ¿recuerdas? Algo. ¿Por allá atrás? Bueno, hablamos de los macabeos, que era una familia sacerdotal del periodo intertestamentario, que se levantaron en rebelión contra los sirios, en particular contra Antíoco Epífanes IV, que era quien gobernaba toda esa región. Y los macabeos entonces lograron la independencia por un siglo del pueblo de Israel. Es decir que en ese periodo de 400 años de silencio que decimos que hay en las Escrituras, lo que encontramos también es que, a pesar que fueron 400 años en que no hubo voz profética, el pueblo de Dios se pudo liberar del yugo opresor y pudo tener un siglo de libertad. Y ellos purificaron el templo y lo volvieron a consagrar al Señor, hasta que aparecieron en escena los romanos. La familia importante ahí era la de los macabeos, porque era una familia sacerdotal. Y sobre esa familia recayó no solo el gobierno religioso, sino también el gobierno político. Entonces, de ese grupo se desprende un grupo que llaman los asideos, que después terminan con el nombre de fariseos. Es decir, que de la familia sacerdotal salen estos grupos que eran devotos o conservadores y formaban la secta más grande del judaísmo y la de mayor influencia. Ellos tenían mucha influencia en el pueblo. En el año 70 después de Cristo, no sé los que están familiarizados con la historia, los romanos destruyeron toda Jerusalén y junto con ello el templo de Jerusalén. Y eso es un problema para el pueblo judío, porque el templo era, digamos, el lugar donde se concentraban varias veces al año todos los judíos a celebrar las fiestas que Dios había determinado que tenían que celebrar y a traer también los sacrificios que tenían que ofrecer al Señor por las familias y por la paz y por el pecado, etc. Entonces, en el año 70, el templo deja de existir. Y a pesar de que habían varias sectas, la única secta que sobrevivió, o el único grupo que sobrevivió a la destrucción del templo, fueron los fariseos. Y ahora lo vamos a mirar un poquito más. ¿Cuáles eran las creencias que tenían los fariseos? Es importante que entendamos esto, porque los fariseos compiten, digamos, con los saduceos, y los dos grupos no creían las mismas cosas. Los fariseos creían en todos los libros del Antiguo Testamento. En los mismos libros que usted cree del Antiguo Testamento, los fariseos creían. Pero también creían que existían espíritus buenos y espíritus malos. Creían en la inmortalidad del alma y en el juicio y recompensa. Juicio para los pecadores y recompensa para los justos. También creían en la resurrección del cuerpo humano.
Pero tenían una dificultad. Ellos eran demasiado rígidos, demasiado legalistas en cuanto a la oración, las limosnas y otros ritos religiosos. De hecho, muchas veces ellos cumplían con la letra de la ley, pero ignoraban el espíritu de ella, como el amor, la justicia y la misericordia. ¿Alguien que me pueda ayudar buscando Mateo, capítulo 23, versículo 23? Ahí está la hermana, ahí está con su micrófono. Rápido. Mateo 23, 23. Gracias, hermana. Hay una crítica de Jesús a los fariseos, porque ellos diezmaban hasta de los más pequeños detalles. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que Jesús les juzga? ¿Que habían dejado qué cosa? ¿Qué él? Lo tiene ahí en su Biblia. ¿Qué es lo que habían dejado? ¿La misericordia? ¿La justicia? La misericordia, la justicia y la fe. Ellos se habían apartado del espíritu que tenía que ir acompañado con el cumplimiento de la ley. Pero Jesús les agrega algo. Esto era necesario hacer, pero no dejen de hacer, no había que dejar de hacer lo otro. No es que Jesús está hablando en contra de los diezmos, está hablando a favor de la justicia, de la misericordia y de la fe, pero los diezmos había que hacerlo, dice. No había que dejar de hacerlo. Entonces, es importante que entendamos la posición de Jesús. Él los está confrontando porque eran muy rígidos al cumplimiento de la ley, muy rígido al cumplimiento de las observancias externas de la ley y también muy rígidos en las tradiciones de los ancianos. Sin embargo, no todos eran malos, o no todos eran hipócritas, digamos. Jesús hay como en el Nuevo Testamento hay como 6 o 7 ocasiones que los llama de hipócritas. Es importante eso, ¿no? Pero no todos eran. Había un fariseo que se llamaba Nicodemo, en Juan 3:1, lo podemos ver. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Después, Marcos 15:43, otra persona. ¿Quién va a buscar Juan 3:1? ¿Quién va a buscar Juan 3:1? Levante la mano y ya. Bien. Otra persona, Marcos 15:43. Y otra persona, Filipenses 3:5. ¿Tenemos Juan 3:1? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Muy bien, gracias, hermana. Este hombre apareció ahí en capítulo 3 cuando va a Jesús de noche. Y en la vida de Nicodemo lo que vemos es un hombre que progresa en la fe. ¿Sí? Un hombre que crece en la fe. Porque primero va de noche a Jesús y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero pasa el tiempo y allá en el capítulo 7 los fariseos tienen una controversia y ya quieren condenar a Jesús. Y se levanta Nicodemo en medio de ellos y le dice: ¿acaso juzga nuestra ley a alguien sin antes haber sido juzgado? Es decir, condena nuestra ley a alguien sin antes haber sido juzgado. Es decir, merece un juicio justo la persona, dice Nicodemo, a lo que lo acusan. ¿Qué, acaso tú eres discípulo de él? Y entonces, cuando Jesús muere y va a ser sepultado, José de Arimatea, un hombre pudiente, un hombre con recursos,
va y pide el cuerpo para enterrarlo en un sepulcro nuevo, y el que lo acompaña es Nicodemo. Es decir, un hombre que progresó de ir a escondidas en la noche a defenderlo en medio de sus enemigos, a presentarse en público para rendirle honores al cuerpo de Jesús. Teníamos Marcos 15:43. ¿Quién tenía Marcos 15:43? Nadie. Entonces me imagino que Filipenses 3:5 tampoco. Ahí la hermana tiene Marcos, ¿no? José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Hasta ahí. José de Arimatea. Hablaba recién, era un hombre pudiente, un hombre que tenía recursos. Alguien que busque Filipenses 3:5, por favor, así ya enseguida yo le pido. Era un hombre pudiente, un hombre con recursos, y la Biblia nos dice que él agarró y pidió el cuerpo de Jesús para irlo a enterrar. ¿Sí? Ahí no nos dice que es fariseo, pero dice que era miembro del concilio, ¿sí? Así que era parte del grupo que dirigía a la nación de Israel en los asuntos religiosos. ¿Y dónde vemos que era fariseo? Es que él esperaba el reino de Dios, porque el concilio estaba integrado por saduceos y fariseos. Los saduceos no esperaban el reino de Dios porque ellos solo creían en la vida aquí en la tierra. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Filipenses 3:5, ¿quién lo tenía? Allá la hermana Melvin también lo tiene, pero bueno. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Ese es Pablo, hermano. El apóstol Pablo había sido formado como un fariseo. De hecho, él en una ocasión dice que se había formado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era, como decir, Daniel Travieso. No. Era una eminencia Gamaliel. Era alguien un erudito importante en su tiempo. Era lo máximo. Y entonces dice que Pablo aprendió a los pies de ese hombre. Gracias, hermano. Así que lo que estamos viendo entonces es que la gran mayoría de los fariseos eran hipócritas, sí, pero siempre hay excepciones a las reglas. Y era un grupo que surgió, ahora vamos a ver, con algunas funciones, algunos propósitos. Ellos se caracterizaban por defender la ley, pero también por defender las tradiciones. ¿Qué son las tradiciones? Son una ley oral que se había desarrollado paralela a la ley de Dios, ¿sí? Sobre todo con rituales, como lavarse las manos, como con una cantidad de situaciones que son externas, visibles. ¿Y cuál era el problema de los fariseos? Que esas tradiciones las pusieron al mismo nivel que palabra de Dios, que la ley de Dios. Entonces, Jesús, en el Sermón del Monte, usted recuerda que dice, oíste que fue dicho a los ancianos, tal cosa, pero yo os digo. Y Jesús va más profundo, va al espíritu de la situación. Bien, dentro del grupo de los fariseos hay un grupo que la mayoría eran fariseos, que son los escribas. ¿Han leído los escribas? ¿Tienen idea de qué son los escribas? ¿O qué eran los escribas? La palabra lo dice, ¿no? Gente que algo escribía, muy bien. No es que escribían la historia, eran los que copiaban las escrituras. Copiaban, o sea, hacían copias de las escrituras para que en todas las sinagogas tuvieran una copia, qué sé yo, del rollo de Isaías, una copia del libro de los Reyes, una copia del Pentateuco, para que en todas las sinagogas estuviese la palabra de Dios al alcance
de todos los maestros de la ley. Y precisamente ellos se caracterizaban, los escribas, en ser maestros de la ley. Ellos enseñaban en la sinagoga la palabra de Dios. A todo varón mayor de 12 años, en la sinagoga se le enseñaba la ley de Dios, la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Entonces, importante los escribas, porque eran expertos en la ley de Moisés. Ellos eran los que básicamente iniciaron el servicio en la sinagoga. Estudiaban, preservaban y defendían la ley, reunían alrededor de sí muchos alumnos y eran intérpretes, porque administraban la ley como jueces en el Sanedrín. Era la corte suprema de los judíos, era el concilio. El Sanedrín estaba formado por, algunos historiadores dicen 70, otros historiadores dicen 72, pero sean 70 o 72 ancianos, no va a ser la diferencia 2, ¿verdad? Porque, pero estaba formado por 70 o 72 personas que eran entre saduceos y fariseos. Los saduceos eran de la casta sacerdotal y aristocráticos, y los fariseos pertenecían, otro dato importante, a la clase media y media baja de la sociedad judía. Por lo tanto, eran más aceptados por el pueblo. Además, los fariseos tenían el servicio en la sinagoga que estaba en los pueblos, en las ciudades. El templo estaba en un solo lugar. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Y ahí es donde ejercían sus funciones los saduceos. Así que, ¿quiénes estaban más cerca del pueblo? Los fariseos, porque en cada ciudad estaban ellos para instruirlos y enseñarles en la ley de Dios. Y entre los fariseos, los que más se destacaban eran los escribas. Ustedes van a ver muchas veces que Jesús los pone juntos, ¿verdad? Ay de vosotros, muchas veces en los 6 o 7 ay que les dice escribas y fariseos. Mateo 26:3, quiero mirarle algo sobre el tema de la Corte Suprema, el Sanedrín o el Concilio. Mateo 26:3. Sí, por favor. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Muy bien, ahí está muy claro. Ahí están los fariseos. ¿Y quiénes más? Los sacerdotes. Están los sacerdotes, decir sacerdote es decir saduceos. Es lo mismo, porque los únicos que cumplían funciones sacerdotales, bueno, no los únicos, pero en un grado máximo, si habían 100, 98 eran saduceos. 2, cuando muchos, eran fariseos. Pero lo que entre todos ellos formaban lo que se llama el Sanedrín o el concilio, que es cuando se hacían los juicios más pesados. Y por eso se reúnen para juzgar ¿a quién? A Jesús. Para la siguiente sección voy a pedir que alguien busque en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 39. Melvin, por favor. ¿Sí? Y otra persona en Hechos 23, del 6 al 9. ¿Quién puede ser? ¿El que diga yo? Bien. Hechos 23, del 6 al 9. Melvin va a buscar el primer libro de Reyes 1:39. Porque ahora vamos a hablar de los saduceos. ¿De qué hablamos primero? ¿De qué grupo hablamos primero? Bien. ¿De qué otro grupo hablamos? Y de los escribas. Bien. ¿Los fariseos estaban cerca de quiénes? Del pueblo. ¿Recuerdan? ¿Dónde ejercían sus funciones los fariseos? ¿En dónde ejercían sus funciones los fariseos? En la sinagoga, muy bien.
Los religiosos judíos de tendencia helenista, es decir, que adoptaban la cultura griega, recibieron el nombre de saduceos. Ellos tomaron su nombre de Sadoc, que fue un sumo sacerdote en el tiempo de Salomón y David. Melvin, por favor. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido a mi alma de toda angustia. Sigo. Sí. Que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, y él en lugar mío, que así lo haré hoy. Más. Y entonces Belsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: vive mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llámame al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Abeniam, hijo de Joadán. Y ellos entraron en la presencia del rey, y el rey le dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y mata a Salomón. No. Mata a Salomón, no. No, espérate. Vosotros, yo, los siervos de vuestro señor, hermana, Montán. A Salomón, y dijo en mis mulos, y llevalos. Hasta ahí. El detalle de esta lectura es buscar el origen de los saduceos, que ellos lo marcaban en el sacerdote Sadoc, un sumo sacerdote del tiempo de David y de Salomón. Ahí lo que estamos viendo es cuando va a ser ungido Salomón como rey. David todavía está vivo, pero es muy anciano, ya no tiene control del gobierno. Hay un hijo que se está proclamando rey por allá en una ciudad, otro hijo de él, ¿sí? Y entonces Betsabé dijo: oh, mi hijo es el que tiene que ocupar ese lugar porque el rey me lo prometió. Así que ahí, en ese momento, se le habla al rey David, y el rey David toma la decisión, manda a llamar al sacerdote Sadoc, a los profetas, y ahí lo ungen. Y el punto culminante es cuando lo hacen subir en el mulo del rey. ¿Quién más se subió un mulo? ¿Quién más en la escritura usted recuerda haber leído que se subió un mulo y la gente estaba tan contenta porque entraba a Jerusalén subido en ese mulo? ¿Quién? Jesús. Recuerda que dice: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y estaba todo el mundo contento, y a los 4 o 5 días lo estaban condenando. Pero entonces la importancia era que el rey, ese mulo no se subía cualquiera, solo el rey. Y ahora se lo está dejando a su hijo Salomón. Pero entonces, este grupo, como aristocrático que era, quería marcar raíces. Y sus raíces las marcaba, bueno, al tiempo de David, al tiempo de Salomón. Nosotros hemos tenido un linaje puro hasta ahora. Descendemos del sacerdote Sadoc. Por eso somos saduceos, dicen. Ellos eran menos numerosos que los fariseos, pero ejercitaban más poder político en el gobierno de los Herodes. La mayoría eran de la aristocracia, es decir,
la gente de alcurnia, la gente que estaba más por la política que por lo religioso. Escuche bien, ellos ejercían sus funciones en el templo del Señor. Es dable esperar que si alguien ejerce una función en el templo del Señor, sea una función volcada a lo religioso. Sin embargo, ellos, su tendencia era toda política, estar acomodado con el poder de turno. Ellos amaban la cultura griega y ellos eran totalmente seculares. Es decir, cuando hablamos de seculares, a ellos no les importaba mucho lo religioso. La mayoría eran aristócratas y ellos aceptaban solamente los primeros 5 libros escritos por Moisés, lo que se conoce como el Pentateuco. ¿Saben cuáles son los primeros 5 libros? Sí. ¿Alguien sabe? ¿Me lo puede decir? ¿Cómo? Hable fuerte, por favor. Génesis, Sí. Deuteronomio, Está un poquito más adelante, pero pertenece al grupo. Sí, sí, sí. Éxodo, Sí. Levítico, Levítico. Números, Bien. Y Deuteronomio. Vamos de nuevo todos juntos. Génesis. Ahora como si fuera un coro. ¿Sí? Como que fuera un coro, todos juntos, no espere el que está al lado. Eso fue una prueba. De nuevo. Eso se conoce como Pentateuco. Penta del griego 5, y quiere decir los 5 libros de la ley, o los 5 primeros libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Amén? Eso es lo que creían, solamente en esos libros creían los saduceos. No creían en los restos de los escritos, no creían en los escritos de los profetas, en nada de lo que creían el resto. Y mire, y no creían en ángeles, ni en demonios, ni en la inmortalidad del alma. A ver, hermana, usted que tiene Hechos 23, 6 al 9, ahora la voy a utilizar en un momento. Es un detalle interesante. Tenemos los 2 grupos mayoritarios. Por un lado, los fariseos, que creían en espíritus buenos y malos, creían en la inmortalidad del alma, creían en todos los escritos, no solamente en los 5 primeros libros de la ley, creían en justicia para los buenos y castigo eterno para los malos. Es decir, tenían creencias similares a lo que creemos los cristianos, ¿verdad? Pero los saduceos no creían en la inmortalidad del alma, no creían en ángeles ni en demonios, no creían en los libros proféticos ni en los escritos sagrados, solamente en los libros de la ley. Sin embargo, se oponían mucho ellos. Eran rivales, hermano. Pero cuando llegó el momento en que tuvieron que juzgar a Jesús y que lo condenaron, los fariseos no tuvieron problema en ir al patio de Caifás y juntarse con los saduceos para juzgarlo y condenarlo. Pero tenemos al apóstol Pablo en Hechos 23, una maravillosa historia. ¿Puede leer, hermana, el pasaje? Entonces Pablo notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Hasta el verso 9. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas.
Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Bien, lo que nosotros vemos aquí a un hombre dotado de una sabiduría de Dios impecable. Él está siendo juzgado, hermano. Aquí no están siendo juzgados ni los fariseos ni los saduceos. Está siendo juzgado Pablo. Pablo está siendo juzgado. Entonces, en el momento en que está siendo juzgado, él presta atención a unos detalles. Él observa. Estos son saduceos, aquellos son fariseos. Y pide para hablar. Y dice: ¿saben por qué a mí me juzgan? Porque creo en la resurrección de los muertos. Y ahí todo el mundo se olvidó de Pablo, hermano. Todos se olvidaron de Pablo. Se empezaron a pelear entre ellos. Empezaron a discutir entre ellos. Y los saduceos: no, que no hay resurrección de muertos. Y los fariseos: no, sí que hay ángeles. No, y que sí, y no. Y ahí discutiendo entre ellos. Y Pablo estaba ahí. Hasta que los fariseos dicen, como eran mayoría, dicen: bueno, nosotros no vamos a estar resistiendo a Dios y peleando con Dios. Si se le apareció un ángel al hombre, déjenlo que se le habrá aparecido. Y ahí lo soltaron. Estaba para ser juzgado. Y utilizó la sabiduría que Dios le había dado para salir libre. Porque no era el tiempo de ser entregado a él. Los saduceos eran los racionalistas o liberales de su tiempo. El sumo sacerdote saduceo Caifás fue quien condenó a Jesús. Hechos 5:17, por favor, porque entendamos, los primeros en perseguir a la iglesia cristiana fueron los saduceos. Primero, antes de Hechos 5:17, ¿quién dijo yo? Y entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ajá. Hasta ahí, hermano. Sí, 4:1 también. Hechos 4:1. Un momentito. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Bien. Los saduceos, en 4:1 lo que es para reprender a Pedro y a Juan por causa de que del cojo de nacimiento aquel que había sido sanado. ¿Ah? Y empiezan a perseguir a la iglesia. Así que los saduceos también no solamente fueron los que condenaron principalmente a Jesús, porque el sumo sacerdote era saduceo, sino que también fueron los primeros en perseguir a la iglesia cristiana. Porque recuerde que nosotros muchas veces hablamos de la persecución que sufrió la iglesia a manos del Imperio Romano. ¿Sí? Y es verdad, la iglesia sufrió por 2 o 3 siglos una persecución atroz de tortura y muerte por parte del Imperio Romano. Pero los primeros que persiguieron a la iglesia cristiana fueron sus hermanos. Porque recuerde que la iglesia no nació en un contexto gentil, sino que nació dentro del pueblo judío. Ellos eran vistos como otra secta, como otro sector, como otro grupo más del pueblo judío. Así que sus propios hermanos fueron los primeros en perseguir a la iglesia cristiana. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Me dijo el pastor Juan que tengo como hasta las 7, ¿no? Bien. Los judíos más fanáticos, no eran los fariseos. Es un grupo que se separó de los fariseos y formaron el partido de los celotes. ¿Ustedes alguna vez leyeron en la Biblia a un personaje? Escuche bien lo que le voy a preguntar. Hay un personaje en la Biblia que
era de esta secta y se llamaba Simón y estaba con Jesús. ¿Lo leyeron? En algunas versiones se le dice Simón el celote o Simón el cananista o el cananeo, porque esos eran los nombres que llevaban ese grupo o esa secta. Celote, celota, cananista, cananeo, era el nombre con el que se lo identificaba. Usted mire este detalle, lo magnífico que era Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús era magnífico? ¿Cuántos creen que sigue siendo magnífico? Porque lo mismo que hizo en ese tiempo lo sigue haciendo ahora. Él agarró y eligió 12. ¿Sí? Entre esos 12 que eligió está alguien que yo les hablé la semana pasada, un recaudador de impuestos. ¿Sí? ¿Quién era? Mateo. ¿Recuerdan qué otro nombre tenía? Leví. Bien, Mateo es seleccionado por Jesús para ser un discípulo suyo, uno de sus apóstoles. Pero, ¿qué función cumplía? Una función en la cual la persona que ejercía esa función era odiado por todo el pueblo. ¿Saben por qué? Porque le estaba cobrando impuestos a sus compatriotas para entregárselos a los opresores. Y junto con él, Jesús es tremendo. Junto con él, elige un revolucionario. Alguien que a lo que más odiaban los celotes era precisamente a los recaudadores de impuestos, porque eran traidores a la patria. Y Jesús los tiene uno al lado del otro, trabajando. ¿Y sabe qué? Jesús sigue haciendo eso todavía. Sigue colocando gente que no podría estar junta nunca dentro de su cuerpo. Sigue llamando gente que no podría andar ni a 2 cuadras de distancia. Y nos pone juntos unos con otros. Y nos enseña a amarnos, a valorarnos, a respetarnos. Ese es nuestro Dios. Entonces, el partido de los celotes eran los revolucionarios. Simón el cananeo, uno de los 12 discípulos, fue parte de ese partido. Les dije que en el año 70 después de Cristo, ¿qué fue lo que destruyeron los romanos? El templo y toda la ciudad de Jerusalén, pero particularmente el templo. ¿Sí? ¿Cómo surgió todo eso? Bueno, este grupete soliviantó, es decir, se compenetró con la gente del pueblo y logró traer muchos seguidores para que se rebelasen contra el Imperio Romano. En el año 67, cuando gobernaba el Imperio Nerón, ellos se levantaron rebelándose, vamos a ser libres. Y al principio parecía que les iba a ir bien. Pero había una palabra que Jesús había dado, hermanos, en relación al templo. Los discípulos miraban el templo, la hermosura, los adornos del templo y decían, mira, qué lindo nuestro templo. Y dice, os digo que no quedará piedra sobre piedras en este templo. Se levantan en rebelión este grupo y en el año 70, uno que se llama el general Tito y después fue emperador de Roma, destruyó todo. ¿Y por qué destruyeron el templo? Es la pregunta, porque no había necesidad. Pero dicen algunos historiadores, que entre los soldados corrió un rumor que entre las hendiduras de las que se juntan las piedras habían revestido con oro. Y por esa razón dice que destruyeron, no quedó piedra sobre piedra, y no encontraron oro tampoco, pero por la avaricia y la ambición. Pero las palabras que Jesús dijo se cumplió. No quedó piedra sobre piedra en menos de 40 años después que lo dijo. Así que este grupo es un grupo revolucionario. Así que hablamos. ¿De quiénes hablamos? A ver.
De los celotes. ¿De quién más? De los saduceos. Saduceos. Fariseos. ¿Quién más? ¿Me salí de foco? Y de los escribas. Sí. Había otro grupo que no era tan numeroso, pero que es importante porque aparece 3 veces en las Escrituras, y son los herodianos. Los herodianos son mencionados como enemigos de Jesús, una vez en Galilea y luego en Jerusalén. Podríamos mirar Mateo 22, del 16 al 22. ¿Sí? ¿Alguien que pueda decir yo? Mateo 22, del 16 al 22. 16 a 22. Adelante. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bien. Ahí lo vemos junto con los fariseos, para tentar a Jesús, a los herodianos. Aquí es un detalle, es una de las historias en la cual ellos aparecen, primero con salamerías, ¿no? Sabemos que eres un justo, que ama la justicia, que para aquí, que para allá, y después le caen con todo. Entonces, pero la respuesta de Jesús no deja lugar a dudas. Así que la importancia de este grupo es que él favorecía la dinastía de los Herodes. Ustedes han leído en la Biblia el nombre Herodes. El problema con el nombre Herodes, que la mayoría de la gente piensa que es un solo Herodes. Y el tema es que son como 6 Herodes. Pero por eso sería un estudio diferente, pero para que usted tenga, usted analice en las Escrituras cada vez que aparece el nombre Herodes y se va a dar cuenta que hay distintos Herodes. Aún en el libro de los Hechos hay varios. Así que el asunto es que este grupo de los herodianos, lo que eran un grupo religioso que favorecía políticamente el estatus de los Herodes al frente del gobierno de la nación de Israel. Por último, en esta parte, vamos a hablar de las sinagogas. ¿Alguien en el Antiguo Testamento ha leído alguna vez que existiese alguna sinagoga? ¿Verdad que no? Porque no existía. El lugar de adoración era el templo en Jerusalén, así que en ese tiempo no existían sinagogas. Las sinagogas vinieron a surgir cuando se dieron las circunstancias apropiadas para ello. ¿Qué quiere decir las circunstancias apropiadas? Bueno, cuando no tenían más templo y cuando no estaban más en su tierra. Cuando Nabucodonosor va y destruye Jerusalén y destruye gran parte del templo, se lleva cautivo en 3 periodos a casi toda la población de Jerusalén y de toda Judea. Se los lleva cautivos, pero no una cautividad, no era una cautividad que van con cadenas, no, era una cautividad que ellos van a vivir ahí en Babilonia y van a desarrollar su vida como ellos quieran, ellos les permiten hacer sus negocios, es decir, tienen cierta libertad y también les permiten adorar a su Dios.
también le permiten adorar a su Dios. Ahora, no tienen templo. Entonces surgen las sinagogas, que eran unas edificaciones en las cuales en cualquier ciudad que hubiesen 10 familias, es decir, 10 hombres, podían tener una sinagoga. Esto nos da cierta, por ejemplo, cuando Pablo llega a la ciudad de Filipos, ¿sí? Que hay una mujer que vendía púrpuras, llamada Lidia, ¿se acuerdan? Que estaban haciendo oración en el río. Lo que nos dice eso es que en esa región no había ni siquiera 10 familias judías, porque no habían 10 hombres para haber una sinagoga, entonces la oración la tenían que hacer en el río. Entonces, volviendo a la historia, en Babilonia levantan las sinagogas y ahí empiezan a leer la ley y hacen el culto y oran y tienen sus servicios. La circunstancia que se habían dado es que ahora no tenían templo, necesitaban un lugar. En el tiempo de Jesús había muchas sinagogas. De hecho, si usted mira los evangelios, dice que Jesús fue y entró en la sinagoga de ellos. Entró en una ciudad y fue a la sinagoga de ellos. El apóstol Pablo, siguiendo la misma costumbre, cada vez que entraba en una ciudad, ¿dónde iba primero? Iba a la sinagoga a compartir y a predicar. Entonces fueron formados en la cautividad en Babilonia y trajeron la costumbre con ellos cuando retornaron a Palestina bajo Esdras y Nehemías. Cuando ellos vuelven del cautiverio, bajo Ciro, el rey de Persia, ellos retornan a su tierra y traen esa costumbre. El templo lo reedifican en Jerusalén, pero en las ciudades, el resto de las ciudades, que son pobladas o repobladas de nuevo por los judíos, entonces levantan sinagogas. Y de esa forma el pueblo está siendo alimentado con la palabra de Dios todo el tiempo. Porque la diferencia que hay entre la sinagoga y el templo es que al templo se va pocas veces al año a celebrar las fiestas especiales y a llevar los sacrificios. ¿Sí? Pero en la sinagoga se tenía una relación directa con la gente. Entonces se reunían todos los sábados y a veces hasta varias veces en la semana. Entonces había un aprendizaje por la parte de la gente diferente que aquel que solo iba al templo una vez o dos al año, porque había que hacer peregrinación para ir al templo, porque estaba lejos. Los que vivían en Jerusalén no tenían problema, pero el que vivía allá arriba en la Galilea, en Capernaum, en Nazaret, tenían que hacer caravanas para ir. Entonces no era tan sencillo, pero si tenemos la sinagoga aquí se nos enseña la ley del Señor, aquí se nos enseña la palabra de Dios, y entonces el pueblo tenía mayor acercamiento también por eso a los fariseos, porque los fariseos eran los que administraban la sinagoga. Mateo 13:54 podemos ver que Jesús entró en una sinagoga, si quieren mirarlo. Hasta aquí hablamos entonces de aspectos históricos, de aspectos relacionados con la vida del pueblo de Israel en tiempos de Jesús. Y entender y comprender algunos aspectos que, si nosotros venimos leyendo el Antiguo Testamento y pasamos de leer el Antiguo Testamento a leer el Nuevo Testamento, hay cosas que no coinciden. Entonces, para poderlas entender, tenemos que tener este tipo de estudios ya no son, no lo podemos solo leyendo la Biblia, sino leyendo documentos históricos que nos den la pauta de cómo funcionaban la vida en Jerusalén y en sus alrededores. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? ¿Soy tan bueno o ustedes son tan buenos? ¿Cómo es la cosa? Ustedes son buenos, yo sé, pero
Vamos. Lo que vamos a ver ahora es, y pienso que me va a dar el tiempo, el nacimiento de Juan y de Jesús. ¿Sí? ¿Dónde se registran? ¿Ustedes se acuerdan que hablamos del por qué 4 evangelios? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron el jueves pasado? Levanten la mano. Levanten la mano, levanten la mano. Levántenla como que no tenga vergüenza. Ahí está. Milagro hasta me saluda. Bien. O sea que hay varios que no estuvieron. Pero de los que estuvieron, recuerda que nosotros hablamos del motivo o la razón por la cual habían 4 evangelios escritos. ¿Alguien se anima a decirlo? San Juan, San Mateo, San Lucas, el otro no. Marcos. Bien. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué están los 4? ¿Por qué no uno solo? Melvin. Porque lo escribieron con contexto diferente, en época diferente. Bien, contexto diferente y época diferente, está bien, pero ¿pensando en qué? Ustedes recuerdan que yo dije, si yo les voy a escribir una carta a cada uno de ustedes, Pensando, era como se la dedicaban a una persona, a X persona para que esa persona la promueve. Bien, eso es el caso de Lucas, que se lo dedicó a Teófilo. Sí. Pero estás bien rumbeado, pero en realidad lo que nosotros hablábamos es que distintos grupos de personas eran los destinatarios. ¿Sí? ¿Recuerdan Mateo escribió para quiénes? Para los judíos, y presenta a Jesús como ¿cómo? Como rey, bien. Marcos escribe para los bien, son buenos. Lucas escribe para, recuerden que Lucas era ¿qué? Era griego. ¿Escribe para quién entonces? Para los griegos. ¿Y Juan escribe para quiénes? Juan escribe para todos. Simplemente que para los judíos lo presenta a Jesús de una manera. ¿Como quién? ¿Judío? ¿Qué esperaban en los judíos? Entonces lo presenta como él. Y para los griegos como el hijo de... Bien. Entonces, no en todos los evangelios está la genealogía de Jesús, solo en 2, en Mateo y Lucas. Y parece que estaban equivocadas, o porque no coinciden. No coinciden. Las genealogías, si va a buscar nombres que se repitan, el único nombre que se repite es el de Jesús. Y quizás el de Abraham. ¿Pero por qué? Bueno, porque tanto por línea de José como por línea de María, Jesús es descendiente del rey David. Es decir, son ambos descendientes de la familia del rey David. Entonces, lo que hace uno de los escritores es trazar la genealogía por la rama de José, el otro la traza por la rama de María. Entonces, la primera cosa que nos llama la atención es la diferencia. Aparentemente se contradicen, pero no es así. Leamos Mateo 1, versículo 1, versículo 2 y versículo 16. Mateo capítulo 1, versículo 1, versículo 2 y versículo 16. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Ahora verso 16. 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bien, lo que tenemos ahí es
una genealogía trazada por línea de José, ahí lo nombra, ¿sí? Línea paterna. Comienza con Abraham. ¿Veo que comienza con Abraham? Y termina con... ¿Con quién termina? Con Jesús. ¿Por qué razón? Porque Mateo escribe para los judíos y entonces, al colocar en la genealogía tanto a Abraham como a David, le está mostrando que es del linaje real, que es el Mesías prometido, que es el Mesías que está prometido en la antigüedad, en los profetas, y que iba a venir. Entonces, al escribir para los judíos, tiene que escribir de esta manera, bajo línea paterna, porque aparte los judíos no trazaban por línea materna, trazaban por línea paterna. Ahora vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23 y versículo 38. Solo esos dos versículos, por favor. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿El otro? Ahora verso 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Bien. ¿A dónde va la genealogía que traza Lucas? Al revés. En vez de arrancar del padre de la fe, no, arranca de Jesús mismo. Y va hacia atrás, pero en realidad, y esto es clave que lo entendamos, dice hijo de Elí. Elí probablemente es el padre de María, porque el padre de José era Jacob, ya lo vimos en Mateo. Así que, a partir de ahí, la genealogía que traza Lucas, la traza por vía materna, es decir, por vía de María, pero lo interesante es que no se queda con Abraham, sino que llega hasta Dios. ¿Y sabe por qué? Por cómo presenta Lucas a Jesús, como el Hijo de Dios. Entonces, la genealogía lo lleva directo a Dios. Yo sé que leer genealogías es lo más aburrido que hay. ¿Verdad que ustedes cuando vienen los nombres y eso los pasan por alto en la Biblia? ¿Sí? Lo pasamos por alto, yo lo he pasado por alto hasta que un día leí un libro y empezó a mostrarme cosas. Cuento una historia que dice que un amigo un hombre logró que un amigo de él fuera a la iglesia. ¿No? El hombre logró, lo invitaba, nunca. Y un día logra que vaya a la iglesia y al pastor se le ocurre leer una genealogía y predicar sobre una genealogía. El hombre que había invitado al amigo estaba desesperado en el banco y dice, pero no me puede hacer esto el pastor, dice, lo que me cuesta traer un alma y él me la está corriendo leyendo genealogía. Y así que dice que el pastor termina su sermón, hace el llamado al altar y el único que pasa es el amigo de este hombre. Y se convierte a Cristo. Cuando terminó todo, le pregunta, estaba inquieto, y le pregunta, ¿qué es lo que había logrado que él se conmoviera y pasara a convertirse? Y dice, lo que pasa es que el pastor leyó esas historias de toda esa gente que tuvo tantos años y algunos ni siquiera agradaron a Dios. Yo tengo menos años que ellos en la tierra y yo no quiero perderme la salvación. Cuestión de visiones. Entonces, a veces las genealogías son importantes, pero no para que usted vaya corriendo a su casa ahora y empiece a hacer estudios sobre la genealogía, por favor, no. Pero agregan algunos detalles y nos enseñan muchas cosas. Mateo empieza en verso 1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí se destaca que quería comprobar que Jesús era el Mesías. Pero lo más sorprendente de la genealogía que Mateo presenta es que hay 4 mujeres. ¿Sabían? Acá hoy hay mayoría de mujeres. Hay 4 mujeres presentadas dentro de la genealogía de Jesús. Y eso sí que nos debería llamar la atención, porque no se colocaban mujeres. Ni a María la colocaron.
pero es importante saber los detalles de estas mujeres. Primero Tamar. En el verso 3 de Mateo 1 dice que Tamar concibió de Judá. ¿Ustedes conocen la historia de Tamar? En Génesis 38, todo un capítulo que la habla. ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? Yo sentí un sí. Bueno, brevemente se las voy a contar. En esa época existía una ley no escrita, pero que todos los pueblos la respetaban, que se llamaba la ley del levirato. ¿Qué era la ley del levirato? La ley del levirato era la siguiente. Una mujer se casaba con un hombre y si el hombre se moría y no tenían descendencia, entonces el hermano siguiente que estuviese libre del hombre muerto se tenía que casar con la viuda y tener hijos para levantarle descendencia al muerto. No iban a ser de él. Y así iba a suceder. Por eso los saduceos, cuando vinieron a tentar a Jesús con el tema de la resurrección, le dijeron que se había casado con 7 hermanos, ¿se acuerdan de esa historia? Bueno, era por ese detalle, por esa ley que existía, la ley del levirato. Entonces, luego se quedó por escrito, pero en ese tiempo todavía no estaban los mandamientos ni nada. Era una ley que la practicaban todos los pueblos orientales. Así que esta mujer se casa con el hijo de Judá, el hijo mayor. Y dice la Biblia que era tan malo que Dios lo mató. Chao. Era muy malo, muy perverso. Y no levantó descendencia. Así que el otro hermano se tiene que casar. Y se casa con la viuda. Pero era más malo que el otro. Y no quería tener hijos. No quería levantarle descendencia al muerto. Se lo llevó Dios también. Y había otro hijo, pero era muy chiquito. Entonces el padre le dice a la mujer, mira, vete a tu casa y espera que mi hijo Sela se llamaba el niño, crezca y después se va a casar contigo. Resulta que pasaron los años y no pasó nada, no le dio no cumplió la palabra, así que la mujer un día se disfrazó de ramera y va a por donde pasaba el suegro, y bueno, pasó lo que pasa, y él le dice, ella le pregunta, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a pagar? Entonces le dice, yo te voy a dar un cabrito. No, pero antes de mandarme el cabrito, como dame una seña, dame tu bordón, tu bastón y tu sello. Y se lleva eso, la mujer, y desaparece. Y quedó embarazada. Entonces, a los meses le dicen a Judá, le dicen, tu nuera ha fornicado porque está embarazada. Hay que matarla, dijo. Entonces, no hay problema, dice ella, que me maten. Pero el padre de esta criatura es el dueño de estas cosas. ¿Sabe? Y dice el hombre, más justa fue ella que yo, que fue capaz, a través de esa situación, de levantarle descendencia al hijo muerto. Son cosas que para nuestra cultura y nuestra sociedad quizás son incomprendibles. Pero cuando usted lea estas cosas, estos pasajes, le animo que primero se meta en la máquina del tiempo y haga un viajecito hacia atrás. Y ella fue puesta en la genealogía de Jesús. Sin embargo, fue adúltera. ¿Pero por qué? Porque su accionar permitió que la descendencia de Judá, por donde iba a venir el Salvador, siguiera. ¿Usted imagínese que ella no hubiera hecho eso? Bueno, Dios hubiera arreglado las cosas de otra manera también, ¿no? Rahab, de Rahab sí han oído. Una muchacha que usaba remera.
¿Dónde vivía ella? Bien, en Jericó, y ella ayudó a los espías que fueron a espiar la tierra y tomaron un pacto con los espías que le iban a salvar, y ella después vivió con el pueblo de Dios y se casó con, no me acuerdo el nombre, es como Salmón, Salmón, sí. Pasa que nombro el salmón, me da una gana de comerlo, entonces, pero es Salmón, y se casó con él, y ella terminó siendo la bisabuela de David, y participando en la genealogía de Jesús. La otra es Ruth, la moabita. Y este pasaje me gustaría leerlo porque es un pasaje que es apasionante. Ruth 1, 16 y 17. La historia es así. Hay hambre en Belén, ¿sí? Entonces, Ruth, su esposo, sus 2 hijos se van para las tierras de Moab porque hay comida, hay trabajo. Veo que eso sigue pasando hoy en día. Veo lo que está pasando en El Salvador, en Honduras, las columnas de gente que se van para los Estados Unidos o para donde sea, que esté mejor. Cuando el hambre aprieta en una tierra, nos vamos para otro lado. Y eso, la Biblia dice que el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que no debería haber restricciones. Pero bueno, eso es otro tema. Ninguno para ningún lugar. Pero el punto aquí es que los muchachos se casan con 2 moabitas y se muere el esposo de Noemí, se muere el esposo de la mayor y el esposo de la menor. Y quedan las 3 mujeres solas. Y deciden volver a su tierra. Pero la que decide volver es Noemí. Y le dice a su nuera, vayan ustedes, cásense con otros ahí, hagan su vida, ¿y para qué? ¿Van a seguir conmigo si yo ahora ya no soy más placentera, ahora soy amarga? Así que la primera, una se va, pero Ruth le dice esto. ¿Quién tiene el pasaje? Lea hermana, lea con voz pentecostal y con sentimiento, como que usted fuera Ruth. Bueno, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. ¡Qué fe! ¿Eh? ¡Qué fe! Teniendo la oportunidad de ir y hacer su vida libre, no. Y ella llegó a ser la abuela de David. Podemos observar, y la otra es Betsabé. Betsabé, ¿saben quién fue, no? ¿Qué mal cometió Betsabé? Con David, sí. Sí, pero antes de ser madre de Salomón. ¿Con quién? Con uno de los valientes de David. Se llamaba Urías Eteo. Un día el rey David no fue a la guerra, se tomó un descanso. Sí, ahí se fue, voy a tomar el sol a la azotea, dijo. Y miró a una muchacha que se estaba bañando, no sé en qué condiciones estaba, si estaba sin ropa o con ropa, pero él la codició. La mandó a buscar y tuvieron relaciones, sí. Al poco tiempo le dice, mirá que de aquello que pasó, le dice Betsabé, la panza está creciendo. Así que el rey manda a buscar al marido. Le dice, anda a tu casa y tener relaciones con tu mujer. Y el hombre era más justo y más fiel, hermano, que se quedó ahí en las puertas, ahí afuera de la ciudad, y no llegó a la casa. Después lo trató de seducir emborrachándolo. Ni borracho fue a la casa. Así que lo único que le quedaba es, hizo una carta y lo mandó al muere. ¿Y sabe con quién mandó la carta?
Con el mismo. Y el hombre tan fiel ni siquiera la ojeó, nada. Porque si hubiera mirado, aunque sea, no. Cometieron adulterio, homicidio, mentira. Sin embargo, Betsabé fue la madre del rey más sabio de la tierra y de la historia. Y está en la genealogía de Jesús. La pregunta que debe surgirnos a nosotros es, ¿por qué a Dios se le antojó colocar estas cuatro mujeres en la genealogía de Jesús? Bueno, algunos detalles pueden aparecer a través del Nuevo Testamento. Primero, Jesús nació para romper la barrera entre judíos y gentiles. Efesios 2, 11 al 14. Efesios 2, 11 al 14. Después Gálatas 3, 28. Y por último, 1 de Timoteo 1, 15 y 16. ¿Quién tiene Efesios 2, 11 al 14? Del 11 al 14, sí. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha de mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Muy bien. De ambos pueblos hizo uno. Y es interesante lo que dice que derribando la pared intermedia de separación. Está haciendo referencia. Yo estoy terminando, hermanos, así que si me dan 10 minutos más, yo ya dejo este lugar. Está haciendo referencia, en el templo había un muro. Había un muro que llegaba más o menos de una persona parada hasta acá. O sea, lo único que podía asomar es la cabeza. Y es lo que se llama el atrio de los gentiles. A distintos sectores del templo los judíos podían entrar libremente, dependiendo el lugar, podían entrar para adorar y para servir al Señor. Pero los gentiles solo podían llegar hasta ese muro. Y podían mirar. Y los eruditos dicen que cuando habla Pablo aquí, derribando la pared intermedia de separación, está haciendo referencia a ese muro, el muro de los gentiles, que precisamente los separaba del lugar donde se reunían los judíos al lugar donde ellos podían estar nada más. Y eso hizo Jesús. De ambos pueblos hizo uno y quitó toda diferencia. Segundo, Jesús nació para romper barreras entre hombres y mujeres, Gálatas 3:28. ¿Sí? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Vieron? No hay ni uno ni otro, no hay varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Iglesia, eso es muy importante. La unidad del pueblo de Dios, no importando lo que somos ante los ojos del mundo, lo que importa es que seamos uno en Cristo. Tercero, Jesús nació para asociarse con pecadores y salvarlos. 1 de Timoteo 1, 15 y 16. Primera de Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia.
para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Hasta el Dios. 16 era, hermana. Perdón. Con esto quiero finalizar, hermanos. Jesús nació para asociarse con pecadores y salvarlos. Todos nosotros queremos que la gente conozca de Cristo, ¿sí? Todos queremos que la gente conozca el Evangelio, el amor de Dios, y sean llenos de ese amor. Pero, hermanos, tenemos que asociarnos con ellos. Asociarnos de una manera sabia. No seguir sus costumbres, como dice el libro de Deuteronomio. No te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Es decir, que sea estratégico, que sea intencional, asociarnos con la gente para compartirles el amor de Dios y hablarles de este Cristo maravilloso que murió por todos nosotros. Que todos nosotros éramos culpables y merecíamos el infierno, pero Él llegó a nuestras vidas y quiere llegar a la vida de cada uno de los que están afuera. ¿Oramos? Te damos gracias, Señor, por aprender más del entorno de tu vida en la tierra, Señor Jesús. Gracias por la palabra, Señor, gracias por la enseñanza. Gracias te doy como en esta oportunidad por poder compartir con mis hermanos, Señor. Los bendigo, bendice a cada uno, Señor, y dales conocimiento, sabiduría e inteligencia para poder, Dios mío, aplicar, Señor, cada enseñanza a su vida diaria. Y Dios mío, poder compartir el Evangelio con aquellos que no te conocen, Dios mío. Tú viniste a este mundo para redimir al mundo. Pero te fuiste a los cielos y dejaste a la iglesia capacitada y dotada con la unción y el poder del Espíritu Santo para que seamos testigos de tu Evangelio en todos los lugares. Gracias te damos, Señor, Vida en el nombre de Abundante Jesús. Te invita Amén. a un nuevo encuentro. Estamos en Cuarem, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC Canal 2, un canal diferente las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América.